estudié actividad física, estudié también fisioterapia. Durante muchos años trabajé como entrenador personal y fisioterapeuta y después me vinculé más al mundo de la docencia y la investigación. No obstante, en ningún periodo de mi vida no he dejado de hacer acciones prácticas. No solo ha sido teoría o papers, sino que siempre, en mayor o menor medida, he valorado y entrenado a gente. Estudié en Madrid, trabajé en Madrid y después trabajé en Estados Unidos en un máster de movimiento humano y en concreto impartía asignaturas como metodología de la investigación y disfunciones del movimiento, Dysfunction Movement. La universidad era AT Steel University en Phoenix, Mesa. Y sobre todo me he dedicado al análisis del movimiento humano, tanto en alto rendimiento como en discapacidad física. A raíz de todo esto y tu experiencia, ¿qué métodos de valoración del movimiento has utilizado? ¿Sí? Te digo, tómate el tiempo, me gustaría que nos cuentes un poco eso que cada una y desarrolles un poco. Luego yo iré preguntando más incisivamente. Sí. Cuando daba clase en Estados Unidos, una de las asignaturas que daba era Dysfunction Movement, disfunciones del movimiento. Y en esta asignatura dábamos todos los test que había descritos en la literatura científica, o la mayoría de los test que había en la literatura científica, desde test analíticos a test globales, baterías de test. Entonces, tengo experiencia de impartir la mayoría de los test que están descritos en la literatura científica. En cuanto a baterías de test, como Functional Movement Screen, la National Academy of Sport Medicine, otras baterías, también tengo experiencia, puesto que las he impartido. En concreto, la de National Academy of Sport Medicine, en la época que daba clase en AT Steel University, su sede estaba allí, justo en la misma universidad. Entonces teníamos íntimo contacto entre la NASM y nosotros y nuestro máster. Entonces, experiencia he valorado con muchas metodologías, tanto a nivel experimental en investigaciones, como también a nivel de docencia he enseñado muchos test. Toda la asignatura era de eso. Bárbaro. Bien, y escúchame, ¿qué nos puedes decir de cada una o destacar de cada una algo que te hayas, de alguna manera, que te haya aportado, no sé, en fin, de FMS tal prueba o el enfoque tal o de la, de las demás, en fin? Sí. Casi todos los test sí. y pruebas o baterías tienen sus cosas buenas, sus debilidades y sus fortalezas, sus cosas buenas y sus cosas malas. Es prácticamente imposible que con una batería o con un único test pueda servir para todo. Entonces hay que tener un criterio de qué test elegir dependiendo a tenor de lo que quieras analizar. Hay baterías que, por ejemplo, la que comenta de Functional Movement Screen, que fue una revolución, puesto que la gente no valoraba nada y empezó a valorar. Entonces eso ya fue un gran escalón de avance. No quiere decir que con esa batería puedas detectar todo, ni mucho menos, pero mejor que nada es por mucho. Pero hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la valoración bipodal, el squat bipodal, hay muchas alteraciones que no te las da. En cambio, el monopodal sí. El analizar un squat con los brazos hacia arriba pues puede ser interesante para ver limitaciones para un movimiento olímpico, pero puede ser que no sean demasiado relevantes para actividades de la vida diaria o algunas acciones deportivas. Entonces, casi todo tiene sus debilidades y fortalezas. Igual ocurre con Check Your Motion. Hemos intentado hacer lo mejor posible, pero también tiene sus limitaciones. Bien, y bueno, yendo un poco por aquí, como comentábamos antes, creo que de toda tu experiencia y todo tu experiencia como haciendo estos métodos y de valoración y habiendo hecho este máster, de ahí nace un poco Check Your Motion, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo nace Check Your Motion? Pues cuando regresé ya de Estados Unidos, regresé a dar clase
a España, en Valladolid. También trabajaba en un laboratorio de discapacidad del movimiento. Y entonces, de vez en cuando, aparte de discapacitados, también valoramos otro tipo de personas. Y veía que seguía existiendo un escalón muy grande entre lo que hacíamos en el laboratorio y lo que realmente se hacía en el campo deportivo o de la rehabilitación en general, que no fuese investigación. Entonces, Check Your Motion siempre lo que ha intentado es buscar un escalón intermedio entre lo que se hace en la investigación de laboratorio pura y lo que se estaba haciendo en el campo. Intentar mejorar esa acción práctica. Por lo tanto, todo lo que intentamos hacer, intentamos siempre que esté validado científicamente, pero que sea práctico, que una persona sin una curva de formación muy alta pueda llevarlo a la práctica y que sean test que estén validados científicamente. Puesto que se nos pueden ocurrir, podemos tener ocurrencias de 1000 tests, puedo valorar muchas cosas, pero que eso realmente sea válido científicamente y fiable, ya no es tanto, porque ya pequeñas sutilezas hacen que el test no sirva, aunque a priori me puede parecer muy interesante. En pocas palabras sería algo que sea sencillo de valorar y que tenga un rigor científico, no que tenga un cierto peso. Eso es. Tiene que ser práctico, rápido de hacer, porque si no, no se puede llevar a la práctica. Tú puedes tener baterías de test que te llevan muchísimo tiempo, pero eso no lo vas a poder llevar a la práctica, puesto que tu tiempo con el paciente o cliente es limitado. No puedes estar 7 días haciendo valoraciones. Bien. Y escúchame, ¿y qué resolvería Check Your Motion? O sea, en pocas palabras, para el que no lo conoce el método, si vos decís, bueno, dime, ¿qué me resuelve Pedro Check Your Motion? A mí, a los entrenadores, a los fisios, o sea, ¿qué me da de inmediatamente una vez que yo ya hice la formación y tengo todos los dispositivos? Pues nos aporta una información fiable, sencilla de extraer, de diferentes núcleos, y que a su vez esta información la podemos comparar con los valores de normalidad de ese tipo de personas, y a partir de ahí establecer estrategias de mejora si son necesarias, o a lo mejor no tenemos que mejorarlo, pero ya sabemos cómo está esa persona para sacarle, como veíamos anteriormente, las debilidades o fortalezas que pueda tener esa persona, e intentar reducir la tasa lesional o intentar reincorporar a la persona lo antes posible. Pedro, yo te conozco hace ya, estaba haciendo cuentas, como 11 o 12 años, ¿verdad? Pero vos, bueno, ya venías antes, ya habías empezado con tu método, y o sea que ya tenés una trayectoria, una experiencia de muchos años, y veo que, bueno, siempre vas ajustando y luego entraremos en más detalles de los nuevos cambios, ¿no? Pero, ¿y cómo se diferencia, digamos, Check Your Motion con lo que había y con lo que hay? Porque ahora estoy viendo una cantidad de métodos de valoración, ¿viste? Entonces, ¿en qué se diferenciaría con el resto, Check Your Motion? Creo que hay 3 grandes diferencias. La primera diferencia, que hemos creado dispositivos patentados, es decir, que son únicos. Tenemos 8 dispositivos que están diseñados para hacer esas mediciones lo más sencillas y fiables posibles. Por otra parte, hemos desarrollado 6 aplicaciones, tenemos 5 y acabamos de lanzar otra. 6 aplicaciones exclusivas para hacer mediciones y mandar tareas con la metodología que proponemos. Y luego la tercera, que es realmente importante, que esto no se consigue de la noche a la mañana, es que nuestros sistemas se han utilizado en más de 45 publicaciones, 46 publicaciones científicas en revistas que están indexadas, es decir, con alto rigor. Entonces, esos 3 pilares creo que son los que nos diferencian en gran medida, que todo esto ha sido, pues, a base de años y mucho trabajo para llegar a conseguir todo eso. Vos sabés que lo que estás diciendo también me viene a la cabeza, que siempre estamos buscando la novedad, lo nuevo y tal, pero claro, lo que nos va a dar resultados y lo que ya está comprobado requiere un tiempo, y justamente esto que vos hablabas desde tu experiencia, habiendo probado muchos métodos,
hasta ahora, y que llevarás como entre 15 y no sé cuántos años desde que empezaste hasta ahora haciendo evaluaciones. Desde haciendo evaluaciones, pues 18 años. Claro, es que eso es una diferencia también. Claro, eso es una diferencia. Y sabes algo que, mira, algo que yo te puedo decir que lo veo de afuera objetivamente, que tú has desarrollado test, paralelamente has desarrollado los dispositivos vos. ¿Qué quiero decir? Desde construirlo a que lo que yo veo con otros sistemas que utilizan cosas que ya están, adaptándolas para medir lo suyo, ¿sabes? Sí. O van sacando una, qué sé yo, este test de la estrella, ¿no? O sea, van sacando un poquito de acá, un poquito de allá, juntan todos y claro, eso yo lo que vería como también un gran valor en el cual vos te fuiste a buscar valoraciones que tengan peso científico, evidencia científica y a la vez crear el producto o en este caso el dispositivo para poder realizarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, muy bien, bárbaro. Bien, siguiendo con Check Your Mojo, con tu método, sé, como aparte, bueno, siempre te comento y te doy la enhorabuena de que siempre estás haciendo revisiones, actualizándolo, sos crítico y eso es algo que me identifica y me gusta también de vos. Sé que el último año, 2 años, has agregado más material, nuevas valoraciones, nuevos dispositivos, ¿sí? Entonces, bueno, empezame con ese orden a ver qué es lo que fuimos agregando en los últimos años, ¿no? Para la gente ahora que quiere hacer el nuevo máster. Algo que añadimos en los últimos 2 años fue la medición de manera objetiva de la fuerza y la movilidad del primer dedo. Actualmente casi todo el mundo conoce que es muy importante que el primer dedo, el alus, aplique fuerza, bastante fuerza para sujetar el pie. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuánta fuerza es la necesaria? Hago ejercicios y ¿cuándo paro? ¿Y por qué mando más o mando menos a tenor de qué? Entonces, para eso desarrollamos el sistema PodoGrip, que nos permite, mediante un dinamómetro manual, y el sistema nos permite medir la fuerza del primer dedo con un grado de precisión alto, medimos con 2 decimales, y a su vez nos permite medir la movilidad del primer dedo. Si tú tienes mucha fuerza pero no puedes hacer los movimientos adecuados, no vas a poder aplicar esa fuerza. Por lo tanto, es necesario que se den esas dos cosas, que tú tengas una buena movilidad de la luz y que tú tengas una buena fuerza. Hay gente que tiene fuerza pero no tiene movilidad y no es funcional. Si tú tienes una luz rígida es porque puedas bajar un poco a hacer fuerza, pero va a haber en acciones que ese pie no va a poder trabajar bien porque tienes esa limitación. Entonces, de una forma muy sencilla y fiable, hemos desarrollado el sistema PodoGrip para objetivar esto. Entonces, ese es casi el primer test que enseñamos para luego seguir en orden desde caudal hacia craneal en la batería de pruebas. Posteriormente, también en el Equimotion se ha incorporado unas referencias para estandarizar el número de repeticiones que puede hacer una persona de flexión plantar. Entonces, eso también es una opción que valoramos y objetivamos, puesto que si tú no tienes un valor de feedback, de saber el rango exacto de recorrido articular que está haciendo la persona, si tú solo miras cuando levanta el talón sobre el pie, sobre el suelo, puede ser que estés contando unas repeticiones que está haciendo 8 centímetros de recorrido, otras 6, otras 5, entonces eso no es nada fiable. Entonces, eso también es otra cosa que hemos incorporado. Digamos que has pulido el protocolo, vamos a decir, ¿no? Eso es. Muy bien. Después, si vamos más hacia la cabeza, lo que vemos en el tercer nivel, que es sobre todo cómo la persona asimila información, tanto visual como auditiva, y cómo la procesa. Hemos desarrollado, esto ya llevamos algo más de tiempo, unos 5 años, el sistema BrainGrip,
que el sistema Brain Grip lo que hacemos es trabajar la imaginería motora condicional, es decir, que la persona se imagine tareas, movimientos que les hemos enseñado, y mediante sonidos que salen por el oído derecho o el izquierdo, va haciendo trabajos. Y esto lo ancla, hace un anclaje a esa experiencia mediante la metodología que hemos desarrollado mediante 3 vías: la vía auditiva, la vía visual y la vía olfativa. Tenemos el sistema Brain Grip, que tiene un difusor de aromas, que vamos haciendo ese anclaje. Entonces, enseñamos a la persona cómo enseñar a una persona que no tiene nada de experiencia en imaginería motora a ir dándole unas condicionantes, unos condicionamientos para desarrollar esa imaginería motora. Puesto que actualmente hay mucha evidencia científica sobre la funcionalidad o la utilidad de la imaginería motora, pero a nivel de rendimiento se ha desarrollado poco. Sí que a nivel de dolor, pues sí que está la imaginería motora gradual, pero a nivel de rendimiento se ha desarrollado poco. Y en la formación lo que hacemos es enseñar los pasos para que una persona pueda trabajar ese foco atencional y esa imaginería motora. Tenemos varios niveles, son 8 niveles, que dependiendo si lo puede hacer o no puede hacerlo, le subimos de nivel o le bajamos. Entonces, para esto desarrollamos una aplicación que la persona va haciendo sus tareas. Y hay algo que a todas las personas le ocurre, es que si lo hace, mejora su foco atencional, tiene más capacidad de estar atento, que actualmente es algo muy importante, tanto para deporte como para la vida diaria. El que tú tengas capacidad de prestar atención a algo y estar ahí tiempo es realmente importante, y es algo que se mejora seguro. Si se hace, no hemos encontrado a nadie que no mejore su foco atencional, en mayor o menor medida, pero que lo mejora seguro. Siempre decimos que cuando pasa del nivel 4, porque hay 8 niveles, ahí nota un cambio muy grande, pero es que nota cambio hasta en la forma de pensar, puesto que si tú estás más tiempo prestando atención a algo en concreto, puedes sacar más matices. Entonces, si sacas más matices, vas a pensar diferente. Entonces, en el deporte es también muy importante que la persona sepa meterse dentro de una situación y que atienda a una información concreta y no a otra. El control inhibitorio, para que rinda más. Esto es una característica de los grandes deportistas. Grandes deportistas están a lo que tienen que estar y no prestan atención a lo que no tienen que prestar atención. Entonces, todo esto hay que entrenarlo. Hay gente que de manera, digamos, innata, solo con la práctica, ha mejorado, pero hay otra gente que no lo entrena y lo tiene con un nivel muy bajo, pero si lo entrena mejora mucho. Claro. Digamos que vos has generado un protocolo, ¿no? Con anclajes. Vale, esto mira, te soy totalmente sincero, es lo más verde que estoy yo, ¿eh? Esto toco, y es bueno también porque hay mucha gente que estará escuchando esto que también la pillará como a mí, ¿no? Entonces, entiendo que esto, ¿en qué puede ayudar a un deportista, por ejemplo? En un deportista puede ayudarle en 2 cosas. Una, para su vida normal, para aumentar su foco de atención, y 2, para aumentar el número de horas de experiencia cerebral que tiene sobre la actividad. ¿Qué pasa? Que un deportista actualmente, en la cantidad de horas de exposición deportiva que tiene, no tiene mucho espacio para entrenar físicamente, puesto que si ya se han dado pues muchas acciones excéntricas, no tienes capacidad de entrenar físicamente. Entonces, si tú has hecho este entrenamiento cerebral, sí que puedes estar manteniendo los niveles de fuerza por la vía neural con este tipo de entrenamiento. Y a su vez, cuando una persona, un deportista, quiere aprender una acción, algo que es muy importante es que exista esa repetición imaginaria. ¿Por qué? Porque si tú imagínate que vas a lanzar, 100 balones, y puedes solo lanzar 100 balones porque solo puedes ir a la cancha o puedes ir al sitio y lanzar 100. Pero si en tu casa puedes lanzar 800,
la experiencia motriz que vas a adquirir va a ser mucho mayor. Claro. Entonces, esto es algo muy importante, al deportista darle esos recursos para que pueda experimentar. Por ejemplo, si se ha lesionado y no puede mover físicamente ese complejo articular, pero si hace la visualización y se le ha enseñado, se le ha anclado bien de que sepa hacer bien la visualización, porque no cualquier cosa vale, eso puede estar moviendo y por lo menos mantener la vía neural activa. Claro. Toda la vía corticoespinal que la tenga activa. Esto para rehabilitación es extraordinario porque acelera los procesos de recuperación por lo que vos decís, por la vía neuronal. Qué bárbaro. Sí. Qué bueno. Sí. Bien, algo que me quedó pendiente del tema del dedo gordo del pie, ¿sí? Para que la gente, porque también nos siga, que es el dedo más importante y que de alguna manera, vos corregime Pedro, ayuda a la estabilidad del pie y de ahí todo para arriba, ¿no? Vos decías que podemos medir la fuerza del dedo gordo, ¿sí? Del pie, ¿vale? Y la amplitud también de movimiento. Es importante ver la diferencia que hay de un dedo con el otro, del pie derecho con el izquierdo. Es muy muy importante, es muy buena pregunta, puesto que no solo hace falta que tengas niveles altos de fuerza, sino que estos niveles, aunque estén altos, no sean asimétricos, puesto que se ha visto que la tasa lesional, y sobre todo se ha visto en personas de edad avanzada, la capacidad que tienen de caerse aumenta drásticamente cuando esta diferencia es alta. Entonces, el dedo gordo del pie nos aporta mucha información porque, igual que el grip de la mano nos aporta información de cómo está a nivel muscular, pero sobre todo de las extremidades superiores, el test del primer dedo nos aporta mucha información y hay una correlación muy alta con la fuerza de las extremidades inferiores. Es muy raro que una persona tenga unos niveles muy altos de fuerza de extensión de rodilla, si no es que solo se dedica a hacer extensión de rodilla, y tenga bajos los niveles de fuerza del primer dedo. Entonces, esto lo hablamos en la formación, que hay dos tests que por la seguridad que tienen y por la poca fatiga que dejan, es muy interesante, o debería casi ser obligatorio hacerlo a todas las personas con cierta frecuencia, que es el test del primer dedo del pie y el test de grip. Si tú una persona tiene un buen grip de mano, tiene un grip fuerte y es simétrico, y tiene una buena fuerza del primer dedo y es simétrica, esa persona es muy raro que esté muy mal físicamente. Y la fatiga que le generas es muy baja. Ese test sí que puede ser máximo con una frecuencia alta. Claro. Y se lo puedes hacer a todas las personas que te pasen, desde la persona con 95 años al ultradeportista de 28. Eso te iba a decir, porque a nadie se le ocurre hacer un test de un RM a una persona mayor, pero esto sí se puede aplicar, me parece bárbaro, porque ya de primera vos podés establecer un parámetro medible y fiable y ver su evolución, ¿sí? Que no se puede hacer con las demás capacidades, digamos, ¿no? Exactamente, y a partir de ahí escalamos hacia donde progresamos en los tests. Es muy importante que los tests se vayan haciendo en crescendo en cuanto a dificultad. Pues la dificultad es baja y nos aporta bastante información. Si ya esto lo hace muy mal, pues no le voy a hacer que haga una sentadilla monopodal con carga. Claro. Entonces es un test muy valioso que creo que cada vez se utilizará más. La gente que ha hecho la formación lo utilizan todos, puesto que la relación de tiempo que invierten en información que obtienen es muy muy rentable y no tiene la probabilidad de generar una lesión haciendo el test, es ínfima, es muy muy baja. Claro. Pues eso me parece, mira, no se me había ocurrido, me parece bárbaro, Pedro. Y escúchame, con este del grip y el anclaje y todo, a ver si nos podés traducir a mí principalmente, y seguramente mucha gente que nos escucha, el tema de claro, cómo funciona esto del anclaje. Nos hablaste de aromas, de sonidos, para
para ponérselo fácil, digamos, ¿sí? Para ponernos, que lo entendamos todos. ¿Cómo te pongo? Yo sé que es difícil porque vos estás siempre muy técnico, pero para abrirlo un poquito, sí. Bien, cuando el cerebro piensa también con sistemas sensoriales. Si tú estás con una chica y tiene un aroma, un perfume, pasa años y no lo ves, pero pasa una persona con ese mismo perfume y te viene la bocanada, el recuerdo de esa persona. ¿Por qué? Porque a nivel olfativo se genera un anclaje muy fuerte. Fijaos que al principio era el estímulo y el olor, y entonces existe el anclaje cerebral. Después solo venía el olor y te vino el recuerdo. Igual algo muy parecido ocurre con la música, que tú escuchas una música y te transmite diferentes cosas, normalmente porque han sido vivenciadas con anterioridad. Y algo parecido, pero en menor medida, es el agarre de la mano, el grip, la acción kinestésica. Entonces actuamos por las tres vías. La vía olfativa, hemos desarrollado un aroma específico con notas olfativas que ya hay evidencia científica que estimulan a nivel sobre todo de la concentración. Estimulamos a nivel auditivo, diferenciando lado derecho y lado izquierdo para desarrollar la coordinación interhemisférica, y desarrollamos el grip. Hay datos curiosos que, por ejemplo, personas mayores, cada vez se ha hecho más investigación, se ha visto que se pierde de manera progresiva. Cuando tú tienes una enfermedad neurodegenerativa, de manera progresiva se va perdiendo el olor. Y se está viendo como que va a ser un test para poder predecir mucho antes que en una resonancia magnética si la persona está teniendo un problema neurodegenerativo. Y se ha visto que en personas mayores con demencia, el entrenamiento del olfato mejora más los procesos cerebrales que, por ejemplo, hacer sudokus. El olfato se conecta con partes muy profundas del cerebro. Entonces, es mucho más importante de lo que se ha pensado hasta hace 10 años. Ahora, en los últimos 10 años se ha visto cómo hacer terapia en personas con demencia mediante el entrenamiento del olfato. Entonces, el olfato es importante, el oído es importante, y a nivel kinestésico, el que tú estés cogiendo cosas y que tú estés haciendo fuerza con ese agarre, generamos fuerza, hacemos contracciones isométricas que nos pueden ayudar a aumentar la tolerancia al dolor. Entonces, la conjunción de las tres cosas nos ayuda a desarrollar una metodología que todavía no hemos visto a nadie que no le funcione, que no le genere beneficio. Sí que hemos visto gente que le ha generado poco y mucha gente que le ha generado mucho, pero no hemos encontrado todavía ningún no responder. Claro, que algo haya mejorado, digamos, ¿no? Algo seguro. ¿Y por qué mejora mucho en general la mayoría de la gente? Porque esto no lo ha entrenado casi nunca. La imaginería motora, y sobre todo con la metodología que proponemos, entonces tú cuando has entrenado poco algo, con ese primer estímulo mejoras mucho. Si vienes de hacer 10 años de esto, pues ya hay que afinar mucho para mejorar algo. Wow, qué interesante, Pedro. Y escúchame, y un ejemplo así para que ya, se entendió perfecto, me pareció súper interesante lo que dijiste, pero un ejemplo así para que, digamos, lo llevemos a la práctica con algo sencillo, con lo que se te ocurra o con lo que más te resulte más sencillo. ¿Cómo serían los pasos básicos, digamos, o cómo se hace esto? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que nos duele la rodilla derecha, ¿vale? Cuando hacemos la extensión de la rodilla derecha nos duele y entonces no podemos hacer esa extensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover la rodilla izquierda, vamos a hacer la extensión de la rodilla izquierda. Entonces notamos la contracción del cuádriceps y vamos a hacer la fuerza vamos a hacer un grip con el lado derecho de la mano. Es decir, vamos a estar haciendo la extensión de la rodilla izquierda con el grip de la derecha. Es decir, vamos a hacer ese patrón cruzado. Okay.
Y como ahí no tenemos dolor, lo vamos haciendo. Y vamos mandando, cuando te mande un sonido, que va a ser un color, cuando te salga el sonido por el lado que te voy a decir, haces ese movimiento. Vale, te sale el sonido, haces ese movimiento. Lo puedes hacer, haces el grip y, con la mano derecha, y contraes el cuádriceps izquierdo, que ahí lo puedes hacer porque no tienes dolor. Entonces ya lo está haciendo la persona sobre el sonido por el lado que estamos diciéndole, y lo está haciendo. Decimos que preste atención. Después, ¿qué hacemos? Que le vamos a mandar sonidos por el otro lado, ¿vale? Cuando le mandamos sonidos por el otro lado, no va a mover la rodilla, no lo va a mover, pero va a hacer todo. Va a hacer la contracción con el otro lado y va a imaginar que está haciendo esa acción con el lado que no puede mover. Ok. Y entonces, como le hemos estado dando un patrón de movimiento, luego el reproducirlo en el otro lado, el patrón cruzado, le va a costar mucho menos. Cuando ya la persona lo puede imaginar, le decimos que intente hacerlo. Siempre hay una consigna que digo, que hasta que la persona no puede imaginarlo, no le pedimos ejecutarlo. Entonces eso sería un modelo muy sencillo, simplificado del proceso. Y de esto hemos desarrollado pues una metodología de diferentes pasos, por ejemplo, para la rodilla, para el codo, para el dolor lumbar. Claro, y eso tiene una serie, es una repetición, es un protocolo, todo un detalle, que eso, para eso está el curso, ¿no? Para eso está el máster, para que la gente lo pueda llevar a cabo con todas las precisiones y todo lo que requiere. Muy bien, muy interesante, Pedro. Sí, sí. Para hacer un repaso, me gustaría que me digas todas las herramientas, ¿sí?, de medición que incluye el nuevo máster, ¿no? Pues incluye el podogrip, un podogrip, incluye un leg motion, la versión avanzada, incluye un octobalance, incluye un cinturón para utilizarlo cuando utilizamos la aplicación de OctoCore para hacer la medición precisa con nuestra aplicación y con el cinturón. También una referencia de salto para objetivar el salto monopodal, y también incluye un brain grip para que puedan llevar ya salir haciendo todas las prácticas, y las aplicaciones de registro de datos y generación de informes, la aplicación inicial de Check Your Motion, la aplicación de OctoTrainer para mandar tareas mediante la teoría de los sistemas dinámicos. Después también está la aplicación de OctoCore, y se le da también la aplicación a la persona que hace el máster de la aplicación de BrainGrip. Esta aplicación sirve para mandar tareas, y a la persona que le has enseñado esa tarea le mandas la aplicación te manda un correo electrónico para que la pueda ir haciendo la tarea en su casa. Entonces esto es lo que se le incluye a la persona, y a su vez durante un año tiene acceso a la zona premium, que es una zona que hay más de 500 artículos científicos resumidos con video papers que hemos ido resumiendo. Entonces es una acción formativa muy amplia. Después de este año, si quiere obtener el certificado del tercer nivel, tiene que hacer un examen que incluye lo que hemos visto en nivel 1, 2 y 3, y en la parte online. Cuando ya esto lo hace, pues obtendría el tercer nivel. Que cerraría el máster, ¿no? Eso es. Muy bien, perfecto. Entonces, serían, corregime, Pedro, 7 herramientas de medición, ¿sí? Entonces, también se me ha olvidado comentar, sí, que son los octocolors y las tarjetas cognitivas. Ajá. Las tarjetas cognitivas son unas tarjetas de colores con unos números que se imantan en diferentes partes, como son el octocolor, los octocolors o el octobalance, y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y después serían 5 aplicaciones, ¿sí? Eso es. Muy bien. Antes eran 4, bueno, ahora con esta nueva serían 5. Bien, muy bien. Bueno, muy interesante. Yo creo que hasta aquí tendremos toda la información del máster, ¿sí? Y ahora te voy a preguntar más cositas. Bien. Bueno, aprovechándome de tu experiencia en el IROX, Pedro, que no solamente sos un profesor, un catedrático, sino también que sos un deportista bastante cañero. Decime,
según tu experiencia y lo que has visto y vivenciado, ¿qué lesiones son más comunes en Hyrox? Bueno, pues en Hyrox las lesiones más comunes pues vienen dadas casi siempre de la carrera. Lo que más se está es tiempo corriendo, un 60% del tiempo aproximadamente se está corriendo. Entonces, si no se corre bien, pues ya tienes un problema. Y si corres mal y corres con fatiga, pues tienes otro problema mayor. Entonces, las lesiones típicas del correo pues se dan en el de Hyrox, evidentemente. Y luego, en diferentes workouts, hay workouts que son mucho menos lesivos que otros. Y que hay algunos workouts que cuando se concatenan con la carrera, como puede ser el trineo, el empuje de trineo, el sled pulse, pues ahí estás metiéndole bastante tensión a la cadena posterior, puesto que a nivel aquileo, a nivel de la fascia plantar, estás introduciendo bastante tensión y lo fatigas, y luego sales a correr y es fácil tener un problema aquileo o generar fasciosis plantar, porque estás metiendo una tensión muy grande cuando estás empujando el trineo y sales a correr. Entonces, ese es problemas bastante comunes. Luego, aparte de los de la carrera que hemos comentado, pues los wall balls, si no tienes una buena movilidad de tobillo y de cadera, y si además tienes un fémur muy largo, pues claro, tu tronco no va a poder ir bastante vertical. Entonces vas a tener problemas, pues te pueden salir problemas en la rodilla, te pueden salir problemas en la cadera o a nivel lumbar o también a nivel cervical, puesto que si tu tronco está más horizontalizado, tú tienes que hacer mayor extensión cervical para poder mirar la diana. Y entonces, claro, con uno no te duele, con todo huevos tampoco, pero con 100, con fatiga, pues ahí sí que te molesta. Entonces, estas son las lesiones más comunes que se suelen dar. Las lesiones por esas limitaciones y porque hay mucha gente que no hace las progresiones adecuadas, sobre todo para la carrera. Es un trabajo exigente, aunque son miles, pero claro, cada 1000 le metes una pildorita de fatiga. Claro. Y por ahí los encadenamientos no estuvieron del todo pensados, vamos a decirlo. No hay mucho análisis biomecánico y científico, creo, detrás de todo eso, ¿no? Actualmente, claro, es algo que lleva poco tiempo. Sí. Entonces, lo que se ha ido es trayendo conocimiento de diferentes áreas, pero todo esto se tiene que mezclar y pasar tiempo para desarrollar un constructo de metodología de entrenamiento y de prevención de lesiones grande, porque ahora todo lo que hay o todo lo que hacemos es de coger de la carrera separado, del remo, de CrossFit, de diferentes zonas, pero no todo funciona igual de manera aislada que cuando haces el paquete. ¿Qué protocolo, qué ejercicios podríamos dar a nivel general, digamos, para intentar? Yo entiendo esto, vamos a decir, depende según el perfil y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre tiene que haber un contexto, una persona, una tal, pero sí, digamos, a nivel general, ¿hay algo que se pueda hacer, algún protocolo que podamos aconsejar para, digamos, de alguna manera prepararlo de la mejor forma para que pueda hacer Hyrox y tenga menos porcentaje o menos predisposición a lesionarse? ¿Hay alguna? A nivel de píldora informativa, que evidentemente va a tener muchas limitaciones, algo que es claro es que una persona tiene que tener una movilidad de flexión dorsal adecuada, hay que mandarle ejercicios, es muy raro que si no la tiene limitada le vengan mal también, no le va a hacer daño, y de movilidad de cadera también es necesario, que tenga una buena rotación interna, rotación externa de cadera, va a ser necesario. Después, otra cosa que va a ser básica es que tenga una buena estabilidad dinámica del core. Eso va a ser básico, y también movilidad de hombro. Si no tiene una buena movilidad de hombro, pues cuando se ponga a hacer los burpees, a hacer hasta los wall balls, pues va a estar generando alteraciones. Entonces esto es a nivel, a grosso modo, puesto que es muy generalista. Pero eso es básico, que lo tenga en cuanto a movilidad. Luego, algo que es básico para que una persona tenga menos probabilidad de lesionarse, sobre todo corriendo, es que tenga una buena fuerza de flexión plantar. Igual que hablamos de la movilidad
de flexión dorsal tiene que tener una buena fuerza de flexión plantar para que tú en el suelo estés atacando y reduciendo ese impacto. Si tú no tienes una buena fuerza y una fuerza resistencia más bien de flexión plantar, la probabilidad de lesionarte a nivel de la rodilla, a nivel lumbar, es altísimo. Entonces, esas cosas, la movilidad y sobre todo a nivel como acción preventiva tiene que haber una fuerza también simétrica de flexión plantar. Luego, evidentemente, podríamos hacer análisis más detallados. No, está bien, yo te pongo en un compromiso y lo sé, Pedro, por eso sabiendo esa salvedad que es algo que falta un contexto y todo, pero bueno, es interesante lo que decís y sobre todo siempre que hablamos la estabilidad del core también para cualquier cosa que hagamos, la amplitud de ciertos núcleos articulares y la estabilidad, esas dos cosas nos van a poder evitar. Pedro, aprovechando que tiene mucha relación con el Aerox, sé que has desarrollado una aplicación muy interesante que también, bueno, ahora está bastante de moda toda la parte del entrenamiento híbrido, las competiciones híbridas como el Aerox, etcétera. Y sé que has generado una nueva aplicación, también con mucha base científica. Corregime, creo que se llama HybroFlow, ¿sí? HybroFlow. Bueno, háblame un poquito y contanos un poco de qué se trata. Sí, HybroFlow es una aplicación que nos ayuda a aprender a mantener las cadencias de ejecución en diferentes workouts, intercalados con la carrera. Está destinado principalmente pues carreras tipo Hyros o DECA Fit o Camile o cualquier versión de DECA, y lo que nos ayuda es a mantener esos ritmos. Se puede dividir en dos partes. Una es el análisis de cadencias, nos saca las velocidades de ejecución. Yo puedo ver un vídeo de una persona y decir, bueno, a ver los campeones del mundo, ¿qué cadencia llevan en estos ejercicios? Pues con esta aplicación nos permite sacar la cadencia o la mía. Entonces ya tengo las cadencias adecuadas para esa estación. Y luego, ¿qué puedo hacer? Pues entrenar la estación con cadencia. Normalmente cuando entrenamos no modificamos mucho los pesos, pero sí las cadencias. Es decir, vamos a ir un 5% sobre mi cadencia natural, o vamos a ir un 5% más abajo de mi cadencia natural para aumentar los tiempos de contacto. Y entonces esto nos ayuda mucho a tomar esa conciencia de llevar los ritmos. Algo que es muy importante, que tiene normalmente un corredor o una persona con experiencia, es saber llevar los ritmos. A un corredor le dices con experiencia, un corredor que haga pues en 33 minutos el 10.000, le dices que vaya a 3:40 y te lo clava y te lo mantiene durante todo el tiempo sin ningún problema. En cambio, una persona que no tiene experiencia sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Y qué ocurre? Dice, bueno, si el promedio me diese igual, pues daría igual, ¿no? Y así luego al final el Garmin me ha dicho que he ido a 3:40, da lo mismo, ¿no? El coste energético es mucho mayor cuando subes y bajas que cuando lo mantienes constante. Entonces, esta aplicación nos permite aprender a hacer eso y luego también a visualizar las tareas. ¿Qué pasa? Que en Hyros hay que meter volúmenes muy altos de entrenamiento y es muy fácil sobreentrenarte. Entonces, también el introducir ritmos, que hagas esa imaginería con esos ritmos y que te pongas a volver a reentrenar. Tú has puesto un circuito de entrenamiento y lo vuelves a reentrenar en tu casa, eso tiene efectos. Entonces, también utilizamos el sonido binaural en la aplicación, emite sonidos binaurales a la vez que está metiendo los ritmos para que tú puedas repetir ese entrenamiento con menor fatiga física. Y que luego cuando te pongas a hacerlo no es lo mismo que mentalmente lo hayas ejecutado 3 veces que 10 veces. Para saber digamos que lo podemos hacer físicamente, ¿sí? Eso es. Y después mentalmente para no sobrecargar todos los sistemas y los volúmenes que vos decís que son altos. Y esto se me ocurre también para alguien que hace carrera maratón y todo, también puede hacer lo mismo, ¿no? Series, ¿sabes? Que el llevar los ritmos es importante para un corredor, hasta para un competidor de CrossFit. Saber llevar los ritmos estables es muy, muy importante. Es algo que determina la pericia de un deportista, el saber llevar los ritmos.
Totalmente, se me ocurre, pero para cualquier ejercicio, porque por decirte, no sé, sentadillas, viste que hacen 50, lo mismo también, porque vos estableces una cadencia, Eso digamos que con esta aplicación hago el test, saco mi cadencia la más adecuada para mí y esa la trato de reproducir para lo que vos decís de no crear altibajos y ser más eficiente, ¿no? Eso es. Si tú, por ejemplo, algo muy sencillo, tú te vas a hacer 50 sentadillas y tú te registras esas 50 y entonces sacas el promedio. ¿Qué pasa? Que normalmente no habrás hecho ese promedio, sino es que te estén midiendo con un encoder, sino que al principio irías más rápido y luego más despacio, aunque las sigas haciendo. Si tú ese promedio lo mantienes desde el principio, al principio las vas a notar fáciles. Pero luego cuando termine la serie vas a notar que si tenías un 8 de fatiga en esas 50 repeticiones, haciéndolas variando, posiblemente tienes un 7 haciendo lo mismo de fatiga. Claro. Es saber dosificar eso. Claro. No llegás tan cansado porque ya digamos que en un comienzo fuiste más fácil, pero cuando te fuiste fatigando, lo fuiste llevando mejor y no llegaste exhausto, digamos. Exactamente. Claro. Muy interesante, claro. Entonces es algo que nos resultó curioso y que pensamos que no había nada en el mercado, porque yo intenté buscarlo, intentamos tanto para Android como para iOS buscarlo, a ver si había, simplemente para entrenar nosotros, y no existía. Entonces se desarrolló y la sacamos hace muy poco, la aplicación. Bien, para ir terminando, se me ocurre, y he visto, mira, te conté que he visto en Inglaterra, bueno, mucha gente corriendo, ahora están de moda, pasamos de un lado al otro los calzados maximalistas, ¿sí? Y me imagino que también en Aerox mucha gente, porque va más rápido y todo esto, claro, eso influye. Aparte, bueno, lo que también he visto es calzados ya maximalistas vencidos, que la gente corre y vos ves que ya, digamos que por el peso, por la forma de correr, ya los venció y sigue corriendo con ese calzado, ¿no? Entonces, no sé qué, ¿cómo ves esta nueva moda ahora de estos calzados con, bueno, la utilización en Aerox, que también en algunos... entiendo que algunas estaciones que son más de fuerza y todo necesitamos más estabilidad, no sé, cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué te parece? Pues que se producen, como casi todo en la vida, acciones extremistas, de pasar al minimalismo al maximalismo con placas, Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que evidentemente cuando se utilizan espumas grandes que sean reactivas con esa placa de carbono, pues en línea recta te ayuda a correr más rápido. La economía de carrera, esto ya hay muchos estudios sobre esto, que disminuye la economía de carrera, mejora la economía de carrera. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que estos estudios se suelen hacer en tapiz. Cuando se hace el diseño de una zapatilla se hace en tapiz en recto. En gyros tenemos curvas hasta de 180 grados, no solo de 90, sino cuando se sale de la razón tienes curvas a veces de 180 grados. Tienes que hacer movimientos, por ejemplo los lunge, los farmer carries, que el estar inestable, tú a lo mejor no lo notas, pero estás utilizando más recursos neuromusculares para estabilizar. Entonces tienes que hacer un cálculo racional de qué es lo que te merece la pena. Estar estable para gastar menos en los workouts, aunque te facilite algo menos la carrera, o al revés, que estés inestable pero que la carrera te la facilite mucho. Entonces tiene que buscar una relación adecuada dependiendo del deportista. Hay gente que viene más de la carrera, que a lo mejor no necesita tanto que le facilite la carrera, pero sí que tiene menos estabilidad, le cuesta más los workouts, entonces tenemos que intentar facilitarle los workouts. Y al revés, tenemos el que va sobrado de los workouts, pero en la carrera, entonces hay que buscar ese equilibrio. El problema es que normalmente las zapatillas la gente utiliza las que están de moda y utiliza los buenos. Pero
los buenos respecto a lo que tú eres es otro ser. Lo más parecido que tienes son las dos orejas, pero todo lo demás es diferente. Entonces, eso es algo que sí que ocurre, evidentemente, que no se hace la selección más adecuada del calzado, y cuanto más grande sea la distancia desde tu planta del pie y el suelo, es más fácil que generes inestabilidades, y cuanto más blando, es más fácil que generes inestabilidades. Ya hay una teoría que es clara, que es la teoría de blando abajo, duro arriba. Es decir, si tú te pones algo blando abajo, arriba tienes que ponerlo duro, tienes que estabilizar para mantener todo el sistema estable. Igual que también ocurre lo contrario, si tú te vas a un minimalismo que va a ser duro abajo, lo normal es que arriba no tengas que apretar tanto para estabilizar y se pone más blando arriba. Entonces, sí, el tema del calzado es curioso. Sí, tiene sus matices. Y sus modas, viste que pasamos desde hace, no sé, porque estábamos hablando 10 años del minimalismo, ahora pasamos al maximalismo, ¿no? O sea, vamos... Ese es el gran problema que sufre nuestro sector, que nos basamos en modas y no en evidencias. Y lo normal en cualquier otro sector más robusto a nivel de conocimiento, lo que se va es sumando sobre lo que ya se tiene si es robusto. Esto siempre hacemos un pase de página. Está en la temporada una cosa, pasamos, ya eso no sirve para nada y viene lo nuevo. Hombre, no puede ser así. ¿Qué pasa? ¿Que era muy malo lo que hacías hace 5 años? ¿Eras completamente un embustero? Pues a lo mejor hay que revisarlo eso. Entonces no puede ser que un cambio que ahora se entrene completamente diferente a hace 5 años. No han cambiado tanto los campeones del mundo en 5 años. Ni la ciencia, ni nada. Ni el ser humano evolucionó tanto, tampoco. No. Claro. Y escúchame, Pedro, se me ocurre ahora, a raíz de esto, digamos que una zapatilla inestable o blanda o maximalista, ¿qué produce? ¿Puede producir más lesiones, más articulares o más musculares? Digo, esto si tiene una similitud con, esto me hace acordar a cuando el pie, vos que sí que esto has estudiado mucho, un pie cabo que es rígido y tal, puede tener predominancias a ciertas lesiones. Un pie hundido, plano, ¿sí? Entonces no sé si tiene cierta similitud. Sí, normalmente las inestabilidades van a generar más patología normalmente de tejido blando. Algo que es bastante común, que una persona que tiene inestabilidades mediolaterales, pues que genere más fácil una pata de ganso o un tensor de la fascia lata por esas inestabilidades. Entonces eso sí que es bastante común y se junta muchas veces que la persona elige ese calzado y es muy inestable ya en situación normal. Entonces ya es un combo perfecto para solicitar estructuras. Y la más dura o minimalista o pie cabo, digamos, más articular sería. Más de tejido duro, es más fácil que genere una perostitis, una fractura por estrés, una metatarsalgia, es fácil que se genere. O también podría ser algo que está descrito en la literatura con minimalismo a nivel de fasciosis o Aquiles, fasciosis plantar, o del tendón de Aquiles. También es bastante común que se dé con el calzado minimalista. Cuando se baja mucho el drop, pues es común. Bueno, Pedro, gracias por toda la información, ¿sí? Es un placer siempre conversar con vos, siempre estamos aprendiendo de toda tu experiencia, de todos tus conocimientos. Bueno, nada, te agradezco, saludamos a la audiencia y nos vemos en siguientes vídeos. Saludos para todos y muchas gracias, Martín, un placer como siempre.